Itzaldiarekin, Jose Maria Fernández Calleja, bera informazio zientzietan doktorea da, historian lizentziatua, irakaslea da, kazetaritzan irakaslea da, eta baita ikerlaria eta idazlea. Él escribió un libro también sobre este tema concretamente, cómo informar sobre la violencia machista. Y sin más le voy a dar paso para que no se nos retrase demasiado. Alguien nos ha dicho que hacía un poco de frío. Hemos pedido que pongan la calefacción, a ver si es posible. Y luego al terminar esta charla, ahora no la veo, sí, os he dicho antes que también estaba con nosotras Virginia y Mar y que nos iba a hacer al final un resumen. Entonces eso será lo que ella cierre las jornadas. A ver si tenemos tiempo de hacer también unas preguntas después de escuchar a José María Calleja. Sin más. Buenos días, muchas gracias a todas por venir. Acaba de salir la sentencia de la manada, una de las causas que tenían pendientes. Han sido condenados a 3 años y 3 meses, 2 de ellos por grabar el hecho de la violación. Creo que estaremos de acuerdo en que este juicio de la manada de Pamplona por la violación en San Fermín ha cambiado radicalmente la percepción que se tiene del delito de violación en el conjunto de la opinión pública española, posiblemente por la masiva atención que le han dedicado los medios de comunicación. La primera idea es que los medios de comunicación, en términos generales, no solo cuentan lo que ocurre, sino que crean esa realidad, crean la realidad en la que nos movemos. Claro, aquí hablamos entonces de una responsabilidad determinante de esos medios de comunicación, que no sería tanto lo que cuentan, sino cómo lo cuentan. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso de la manada de Pamplona? Pues que ha habido medios de comunicación que han hecho un abordaje profesional, serio, riguroso, desde el punto de vista de la víctima, y ha habido otra serie de medios de comunicación que han hecho una aproximación frívola, banalizada, en la que prácticamente exigían a la víctima que diera explicaciones. Me imagino que habrán visto en televisión, según qué programas, en los que se decía, por gente así mirando a cámara, muy seria, muy campanuda, claro, es que ella había dicho que podía con todo, claro, es que ella iba sola y borracha. Bueno, en fin, a San Fermín no va la gente a leer a Rubén Darío, evidentemente, van a hacer otras cosas, evidentemente la fiesta está vinculada a determinadas ingestas, está claro, como todas las fiestas, por otra parte. Es decir, el debate que se ha planteado con este asunto de la manada es desde dónde ponemos los medios de comunicación la cámara, dónde ponemos nuestra mirada. A mí me ha ocurrido estar en debates en televisión en el que tú decías que había sido una violación y entonces la típica gente te desautorizaba por gafoso, progre, claro, vosotros siempre tal, los hombres son culpables por el hecho de ser hombres. Bien, esto ha abierto un debate bien interesante porque por un lado se ha comprobado que la sentencia habría otro nuevo debate sobre si era violación o abusos, pero tengo la opinión, y espero debatirla con ustedes, que ha podido crear hasta cierto punto una emulación por parte de otros grupos de hombres jóvenes que han querido imitar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Depende de las imágenes que tú des de esa violación, estás construyendo un marco cognitivo determinado que puede estimular a otra gente a esa imitación. A cualquiera de nosotros nos repugna una imagen de una violación. Nos puede resultar incluso violento aquellas imágenes que se daban en su día sobre una mujer o un hombre que se estaba pinchando droga, o sobre una mujer anoréxica. Nos podían repeler. Sin embargo, había gente que ejercía un efecto de imitación respecto de esas imágenes. En el caso de la droga, por ejemplo, era como dar información sobre cómo hacerlo. Y en el caso de la anorexia, puedo estar más delgada de lo que estoy o más delgado de lo que estoy. Es decir, que depende de las imágenes que seleccionemos para dar la información, estaremos
construyendo un determinado marco. Hoy la gente joven, y también la mayor, pero la gente joven está socializada en las imágenes. Así como en mi generación, la imagen, digamos, viene mucho después de la palabra, de la letra escrita. Hoy la gente joven son nativos en imágenes y en un determinado tipo de imágenes. Si se dan cuenta, cada vez es más difícil ver una imagen una única vez. La memoria que tenemos es una imagen repetida hasta la náusea. Esa reiteración nos obliga a una percepción distinta de la realidad. Si quieren, para salirnos de aquí, las imágenes del accidente del tren de Angrois se acaban repitiendo en bucle centenares de veces. ¿Y qué es lo que ocurre con esa reiteración? Que desaparecen los accidentados que iban dentro. Nos quedamos con la espectacularidad de aquella imagen, con la fascinación de aquella imagen, y nos olvidamos de lo que era la noticia, que haya habido gente que ha tenido un accidente, que hay que buscar responsables por esa negligencia. Es decir, estamos completamente imbuidos, completamente mezclados con las imágenes, pero eso no nos debería hacer perder la idea fundamental. Todo empieza y termina con las palabras. Hay un libro de un filólogo alemán, Viktor Klemperer, que si no lo han leído se lo recomiendo. Viktor Klemperer escribe un libro que se llama LTI, Lengua Terti Imperi, la lengua del Tercer Reich. Este es un hombre judío que se salva porque su mujer era aria. Estudia el lenguaje del nazismo y llega a una conclusión. El nazismo no crea palabras. Lo que hace es desvirtuar el significado original de las palabras y a base de reiteración acabar implantando un nuevo significado a esas palabras compartido por el público, por los ciudadanos a los que va dirigido. Si se fijan, hoy en este momento político en nuestro país estamos precisamente en eso, en el debate de las palabras. Tengo la sensación de que se ha mejorado, se ha luchado, ha habido un movimiento feminista vigente, fuerte, potente, de una cierta edad, que ha habido un relevo de ese movimiento feminista que podíamos poner, si quieren, como foto el 8 de marzo del año pasado, pero la sensación que yo tengo en este momento es que hay una verdadera ofensiva contra las conquistas de ese movimiento feminista. Y es una ofensiva que empieza por las palabras. El Ayuntamiento de Fuenlabrada en Madrid, que posiblemente es el municipio, no sé si de España, pero desde luego de Madrid, que más trabaja por la igualdad, que más talleres de igualdad, tienen un centro específico, 8 de marzo, es ejemplar el trabajo que hacen en ese ayuntamiento. Hace 2 días les han pintado en la fachada feminazis. Esta es una palabra que no tendríamos ni que reproducir. Yo lo hago aquí porque entiendo que estamos en un ámbito de gente comprometida, pero resulta aterrador ver cómo algunas alumnas tuyas de 22 años llegan y te dicen, bueno, sí, yo ya sé que soy feminazi, y digo, pero por favor, no acepte usted esta palabra, porque en cuanto aceptas esa palabra estás dándole pábulo. Fíjense el debate en el que estamos ahora, la ideología de género, las mujeres, las feministas como grupo de exageradas, histéricas, todo ese vocabulario pensamos que no hace efecto y hace un efecto determinante. Estamos hoy, hace años que murió Franco, durante la dictadura franquista, los asesinatos de mujeres a manos de hombres se nombraban como crimen pasional. En una época en la que había censura hasta de los muertos, parece que no se podía morir la gente en tiempos de Franco, no sé por qué razón, no me la pregunten, pero estaban dosificadas hasta las muertes y solo se podía informar de ellas de manera regular, digamos, en un semanario como El Caso, que era un semanario que daba mucha información. En realidad, cualquiera que quiera conocer un poco lo que era la sociedad española de esos años, se puede documentar con ejemplares del Caso. Bien, en El Caso ponían crimen pasional en el pueblo que fuera y todo el mundo ya traducía: un hombre ha matado o asesinado, ha matado a una mujer. Claro, ¿qué ocurre con el sintagma crimen pasional? Que la víctima no aparece por ninguna parte y que incluso en lo pasional parece que era el hombre la quería tanto, que es que la tuvo que matar, casi la muerte como un acto de amor. Bueno, esas palabras que eran propias del franquismo se vuelven a ver ahora en algunos relatos
de asesinatos de mujeres. Por ejemplo, en el crimen del Salobral, que no sé si les suena, un sujeto rompe la relación con la que era su novia, ella rompe la relación con él y él toma la venganza, se lía a tiros, se carga a ella y sale por el pueblo y tirotea a todo el que está a mano. Bueno, en algunos medios de comunicación se plantea crimen pasional y el protagonismo informativo se le da a la madre del asesino, que dice estaba loco por ella. El abordaje informativo de ese crimen es de lo más representativo, porque se construye una mentira a base de encadenar una serie de verdades. La chavala tenía 14 años. Bien, es verdad, lo ponen. La chavala estaba muy desarrollada. Lo ponen. La chavala vestía de negro. En su perfil tenía oscuridad. Le gustaba un determinado tipo de música. Todo eso son verdades cuya suma está creando una mentira, que es ella la culpable. En el otro lado, él tenía una gran destreza en el manejo de las motos, él tenía una gran destreza en el manejo de las armas, era muy amigo de sus amigos. Esto es una estupidez, pues claro, si no fuera muy amigo de sus amigos, pues no sé de qué estábamos hablando. La noticia sería, era muy enemigo de sus amigos, no sé. Era muy amigo, y al final, ¿qué es lo que sale? Un contexto inculpatorio para la víctima y un contexto exculpatorio para el victimario. Por si fuera poco, las imágenes que se dan de la madre de la asesinada, que por cierto tuvo el hijo muy joven, a la hija muy joven, que por cierto bebía, que por cierto que estaba divorciada. Es decir, al final se construyen una serie de verdades que no son mentira, pero se acaba haciendo un resumen de una mentira. La culpable es ella. Y él, pues es un buen chico que ha tenido, claro, ella le dejó, ¿qué quieres que haga? Algo parecido ocurre con el caso del asesinato de los hijos de Bretón. Me imagino que le suena el caso. Este sujeto asesina a los dos hijos de su mujer y de él cuando están separándose, cuando ella ha dicho que se va y que no quiere saber nada. Yo recuerdo un debate en Antena 3 que llegué allí y dije, esto es un asesinato machista. Casi me sacan a gorrazos. Y fíjense en los elementos que había para poder construir la información. A nadie que se le hayan perdido dos hijos decide que esa tarde tiene que quemar unos huesos de unos roedores. A nadie. Es decir, a nadie. Bueno, durante un año se estuvo con esa idea. Bueno, ya que he perdido los dos hijos, pues bueno, quemo aquí unos huesos, ¿no? ¿Quién no ha hecho esto 100 veces? Era disparatada desde el punto de vista informativo. Y sin embargo se estuvo con la idea. Él era un tío muy inteligente, él era un tío muy metódico, él era un tío muy sistemático, y de ella se decía, era una buena persona, que un minuto más, y es casi decir, era tonta, ¿no? Es decir, con estos dos esquemas, durante tiempo y tiempo y tiempo, se estableció que, evidentemente, aquel hombre no era el culpable. Tuvo que llegar un forense, Echeverría, por cierto, y según aquí de Guipúzcoa, y según llegó, dijo, estos son dos hijos de 3 y 7 años, y ya se certificó ese asesinato. En la sentencia se establece por primera vez un término que no se usaba, violencia vicaria. Es decir, el marido hace el mayor daño posible a la mujer de la que se ha separado, no matándole a ella, sino asesinando a los hijos. Bien, esas mujeres que han sido víctimas de esa violencia vicaria, hasta hace muy poco no eran consideradas víctimas de la violencia machista. Hay otro caso terrible, el de David Oubel, que en vísperas de tener que entregar a sus dos hijas a la madre, se va a una ferretería, se compra una radial y pregunta, ¿esto funciona? ¿Esto va bien? Sí, esto va estupendo. Y se carga a los dos hijos la víspera de entregarlo a la madre. Es el primer caso que ha habido de prisión permanente revisable. Y en el momento que se es condenado, todavía la mujer que se había quedado sin hijos no es reconocida como víctima de violencia machista. De manera que una primera aproximación nos obliga, desde el punto de vista periodístico, a elegir bien las palabras. No nos puede valer cualquier palabra. No nos puede valer esta información que se suele decir, un nuevo caso. O esto que se suele decir también, la mujer no había denunciado, como dando a entender, si hubiera denunciado, es decir, siempre cargando la culpa. Cuando sabemos positivamente que hay mujeres que han denunciado y han acabado siendo asesinadas. Hay un caso también paradigmático en este sentido, una mujer que puso 70 denuncias a su pareja
porque sabía que maltrataba a sus hijos, le siguieron entregando a esa hija los fines de semana alternativos y al final ese sujeto acabó matando a su hija. Es decir, 70 denuncias, no 2 o 3. De manera que, como les digo, en tiempos del franquismo se hablaba de violencia, de crimen pasional. Hoy, por desgracia, ese término se ha recuperado en algunos, por parte de algunos, y uno de los elementos que estamos ahora en disputa con las palabras es esto de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar hace referencia a aquella que se produce dentro de la familia. Y sin embargo, si se dan cuenta, los de a caballo, por resumir, están dando a entender que aquí no hay una violencia de mujeres contra hombres, que están empatadas las violencias, que hay hombres que matan a mujeres, pero también hay mujeres que matan a hombres, y que eso es una violencia intrafamiliar. No sé si escucharon el otro día el testimonio, un hombre había asesinado a su mujer y luego se había suicidado, uno de los responsables públicos de este sector ideológico decía 2 muertos. 2 muertos. ¿Estaba diciendo algo que era mentira? No, estaba diciendo algo peor, que era una media verdad. ¿Ha habido 2 muertos? ¿O a usted no? Y luego cuando rascas un poco dice, ¿a usted no le preocupa que haya muerto el otro? Digo, hombre, me preocupa bastante menos que haya muerto ella asesinada, porque en el caso de él es él el que se ha querido quitar la vida porque ya había cumplido con su fin en este mundo. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Esto lo dicen, por ejemplo, personas que están dentro de la cárcel. Hay un estudio muy interesante de individuos, de hombres que han asesinado a mujeres dentro de las propias cárceles. La primera aproximación es que la inmensa mayoría no siente que haya hecho algo malo. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Esta frase la maté porque era mía, yo he hecho lo que tenía que hacer. Y eso dificulta extraordinariamente que entre luego en terapias para tratar de recuperar. Y la otra idea es que ha hecho lo que debía hacer. Esta fase tremenda, hace unos meses asesinaron a una mujer de más de 70 años en Zaragoza y los amigos de él decían, ¿qué habrá hecho esta mujer para que este Pepe, que es un buenazo, haya tenido que matarla? Es decir, hay un régimen de culpabilidad en toda la información. Insisto que no se construye esa culpabilidad sobre mentiras, se puede construir sobre hechos ciertos. Otro tipo de asesinato que hubo. Ella salía por las noches, iba mucho con sus amigas, se maquillaba mucho. Hay un caso terrible de un asesinato que se produce en Getafe, que el propio periodista recaba información entre los testigos. Los testigos, a diferencia de lo que decía Almodóvar, no mentimos. Bueno, hay algunos testigos que por salir en la tele matan a quien haga falta y decían, sí, es que ella iba muy vestida, sí, iba muy pintada, sí, llevaba minifalda, sí, era prostituta, yo creo. Es decir, están actuando sobre marcos mentales que tenemos todos, queramos o no, construidos con palabras y construidos con educación durante años, para crear la sensación de que la culpable era ella por ir con la falda corta, por ir muy maquillada, por salir con las amigas, por irse de copas. Es decir, el debate de las palabras, la lucha por las palabras. Habíamos conseguido que se estableciera, por no contar todas las fases en la forma de distinta denominación de la violencia de género, que se estableciera ya un sintagma a la hora de informar que era violencia machista. A mi juicio es el más adecuado, porque está retratando la violencia desde el punto de vista, desde luego, de la víctima y desde el punto de vista de los ingredientes que tiene el victimario. Un sujeto que es machista y que asesina a su mujer porque considera que es de su propiedad. Claro, tenemos que tener en cuenta cuáles son un poco nuestros antecedentes históricos, por lo menos los que tenemos una cierta edad. No sé si había una época en la que tú podías ir a un bar de carretera y ver allí frases de estas con azulejos, que un floripondio alrededor, que ponían la mujer la pata quebrada y en casa. Y había uno que a mí me pareció entonces chipiritifláutico, decía, la mujer que habla latín no te llevará a buen fin. A mí aquello me dejó perplejo, ¿no? Siendo un crío digo, madre mía, ¿cómo es esto? Yo que estudiaba latín, ¿cómo es esto de que estudiar latín ya es algo que no te puede llevar a buen fin? Hay una frase tremenda de un libro muy bueno de Lorente que dice, mi marido me pega lo normal. O sea, asumiendo que el marido te pega lo normal. Otra frase, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Hoy me ha pegado más de lo que debía.
Es decir, venimos de esto, de este régimen nacional católico. En el régimen nacional católico franquista había un psiquiatra, tenía de todo el régimen por lo que vemos, que decía que a las mujeres se les atrofiaba la inteligencia. No me digan qué trabajo empírico había hecho. Igual que a las mariposas de las islas de Creulen se les atrofian las alas, a las mujeres se les atrofia la inteligencia. Y con esos esquemas hemos estado. Callar es soportar, si tú le amas, aguántalo, el famoso anuncio aquel de Soberano, ¿no? Que no sé si lo han visto, que acaba tirando la sopa porque, ay, no te hace caso, entonces ella va a una especie de echadora de cartas, bueno, él le había dado un bofetón, era un anuncio que veías, y entonces ya al final, la escena final es una copa de coñac, como una especie de piscina, digamos, y allí el hombre leyendo el periódico, satisfecho, sonriente, y la mujer contenta porque el hombre ya estaba contento, ¿no? Después de haber tirado la sopa, estas cosas, ¿no? Bien, venimos de esto. Y lo que a mí me parece preocupante, o desde luego sintomático, es que después de varios años de progreso en nuestra democracia, de una ley contra la violencia machista del 2004, que establece ya, consolida el término violencia de género, de leyes de igualdad, de un avance considerable en el marco mental del conjunto de la sociedad, en el que cada vez, digamos, era más difícil hacer afirmaciones machistas. No es que no lo pensaran los que las podían hacer, sino que, digamos, se habían dado cuenta que aquello no se podía decir. Bueno, pues hoy nos encontramos en una ofensiva tremenda, a mi juicio, que quiere poner en cuestión esas conquistas. Lo más terrible de esta ofensiva, ¿cuál es para mí? La extraordinaria juventud de la gente que la está protagonizando. Gente nacida en democracia, nacida en libertad, no sé si educada en igualdad, pero que está en el esquema de la mujer es la culpable, la mujer es la mala. ¿No? Nos llegan a decir hace unos años que un cargo público de la Asamblea de Madrid sostiene que en los institutos, en los colegios de Madrid, se enseña zoofilia, y hubiéramos dicho, bueno, pues esto se dice, y lo que es peor, se reproduce. Aquí entramos en un debate de lo que tenemos que hacer los medios de comunicación. Yo, desde luego, reivindico una postura beligerante contra la violencia machista. No creo que podamos ser equidistantes y decir, bueno, aquí está la opinión de la violada, aquí está la opinión del violador, y que el público decida. Yo tenía un programa de debate en CNN Plus y he llevado decenas de mujeres que han sido víctimas de violencia machista y desde luego no ponía enfrente a un maltratador. Esta especie de supuesta objetividad, que no existe, supuesta ecuanimidad, que en este caso tampoco puede existir, nos lleva, digamos, a la posición desde la que los medios de comunicación tenemos que contar lo que pasa. Nuestra obligación es contar lo que pasa, de acuerdo, pero es fundamental cómo contamos lo que pasa. Y en este sentido es determinante no solo las palabras que seamos capaces de elegir, sino la mirada que tengamos. Yo recuerdo que cuando llevaba mujeres maltratadas al debate de CNN Plus, y mira que era una televisión supuestamente progresista y gafosa, ¿no? Pues había gente que decía, oye, tú estás todo el día con esto, ¿no? Y es significativo, llevabas a mujeres, algunas compañeras de la facultad, profesoras de la facultad, y cuando tú, antes de entrar al programa, veías que aquella mujer empezaba a hacer así, empezaba a tocarse los pómulos, digo, tranquila, ¿no? La televisión ya sé que es un medio hostil, pero yo te lo voy a hacer agradable, no te preocupes, claro, los focos, el lío aquel de la tele, ¿no? Que siempre como que te coarta. Digo, tranquila, que yo te voy a hacer aquí la cosa amable. Decía, no, si estoy aterrorizada porque me va a llamar mi madre según lo ve y me va a poner a escurrir. Esta es la idea. Otro de los elementos fundamentales en toda esta historia, el miedo. El miedo como elemento determinante. Cuando se plantea el debate sobre las denuncias falsas o las presuntas denuncias falsas, desde luego si tú no estás allí para decir, oye, son el 0,001%, queda establecido como que hay denuncias falsas. Pero claro, no hemos visto posiblemente ningún reportaje en el que digamos cuántas mujeres maltratadas no se han atrevido a denunciar por miedo. Yo, para documentarme en los libros que he escrito, he hablado con mujeres maltratadas de todas las tendencias, de todos los marcos posibles. En concreto, una chavala brillante, excelente, estudiante, jovencísima, maltratada por un supuesto gurú muy considerado. Bueno, claro, esta mujer te decía,
sí, yo he hecho lo que tenía que hacer, pero me han partido la vida. Es decir, lleva 10 años en litigios judiciales. 10 años. Y se encuentra con que en su casa llega un día la policía municipal y le entrega un papel. Claro, el resto de los vecinos, llega otro día alguien y tiene que ir al juzgado. Ella misma decía, yo he ido a unos bares desde que era adolescente y me miraban de una forma, y ahora voy a esos mismos bares y me miran como diciendo... Y esta chavala, que tenía un expediente académico excelente, una proyección profesional excelente, es una chavala que está sepultada después de haber puesto esta denuncia, juicio tras juicio, porque él, como buen maltratador, es un embaucador y se plantea permanentemente que era ella la que le pegaba. Y estamos hablando de una mujer universitaria, formada, preparada. Hay algo que unifica a toda la violencia machista. Da igual, yo he entrevistado mujeres maltratadas, psicólogas, médicos. Era tremendo un caso de una mujer que llevé al debate de CNN Plus, una mujer que decía, yo me enteré de que era una mujer maltratada, médico de profesión, cuando vi las características de la mujer maltratada en un periódico y dije, anda, si esto me está pasando a mí. O sea, alguien que ha estudiado medicina no es capaz de distinguir que ella misma está siendo víctima maltratada. Le parecía lo normal. Luego esa mujer estuvo atendiendo un centro, etcétera. Otra serie de gente que después de pleitos y pleitos y pleitos en los que te llamaba la antigua pareja de ella, te llamaba por teléfono y te insultaba, ¿cómo llevas a esa loca? Es una mentirosa, qué vergüenza, un periodista de prestigio como tú, dándole la palabra a esa tía que es una mentirosa. Te llamaban por teléfono después de aquello. Es decir, al final el asunto está establecido de tal forma que la mujer que se atreve a denunciar se enfrenta a un Himalaya. Se enfrenta a una situación complejísima en la que no tiene claro que vaya a salir adelante en condiciones, que le va a costar muchas veces un dineral, que le va a costar muchísimo tiempo y que al final hay muchas mujeres que hacen esa suma y dicen, me quedo como estoy. Esto es así. Porque claro, luego otro de los argumentos que dice la gente que está queriendo combatir al feminismo, que hubiera denunciado a tiempo. Hay una presentadora de televisión, no diré el nombre, que dice, y si no denuncias, luego calladita. Claro, el zafarrancho emocional de una mujer maltratada es terrible y puede ser muchas veces paralizante. Es verdad que hay casos en los que al primer agresión, al primer insulto, se corta. Pero hay otros casos que se eternizan. Es esta metáfora de la rana, ¿no? Tú coges una rana, la tiras al agua hirviendo y la rana sale volando. Pero tú coges una rana, la pones en el agua a la temperatura en la que la rana está a gusto, va subiendo la temperatura, va subiendo, y para cuando aquello está en ebullición, la rana está neutralizada. No puede salir. Esto pasa con centenares de mujeres que han sido humilladas, infravaloradas, con la autoestima por los suelos, tú cállate, no tienes nada, ¿a dónde vas a ir? Si no es por mí estarías muerta de asco, encima tu familia. Y entonces la autoestima se va bajando a un nivel en el que, si encima hay una situación de crisis económica y es complejísimo tener trabajo y tú no tienes dinero o familia que te pueda acoger, dices, me quedo como estoy. Y eso, por ejemplo, no está contado suficientemente en los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación es determinante no porque informemos de un asesinato, sino por lo que contamos entre asesinato y asesinato. ¿Cuántos reportajes, cuántas informaciones, cuántas miradas hemos tenido hacia esas mujeres maltratadas sin necesidad de que haya asesinatos? Porque esta es otra de las perversiones. Solo hay violencia machista cuando hay asesinato y sabemos que esto no es así. Para cuando llega el asesinato ha habido un montón de escalones de violencia machista que no llegan a los medios de comunicación, que no están siendo contados por los medios de comunicación. No quiero ofrecer una imagen pesimista, pero porque es evidente que los medios de comunicación, algunos por lo menos, han avanzado extraordinariamente, hay una mirada comprometida, hay periodistas especializadas en el asunto. El indicador de la importancia que le da un medio de comunicación a un tema es si tiene un especialista o no. Cualquier medio de comunicación, por paupérrimo que sea, tiene uno que sigue al equipo de fútbol local, aunque tengan 0 euros de presupuesto. En la medida que no hay expertas o periodistas expertos en el asunto, es más difícil que aquello encuentre un encuadre dentro del periódico.
las informaciones de violencia machista a veces se convierten en un artefacto que no se sabe qué hacer con él. ¿Esto dónde lo metemos? ¿En dónde? ¿En Nacional? ¿En Deportes? Cuando Alejandro Sanz afeó la conducta a un tío que estaba abusando de una mujer en un concierto y paró el concierto, pues aquello fue en espectáculos. Fíjese, con 60 mujeres asesinadas al año, todavía no hay una sección que pueda decir violencia machista, ¿no? Eso por no pensar, podemos pensar 5 segundos, ¿qué estaría ocurriendo en España si en vez de 60 mujeres fueran, no sé, 60 futbolistas, por poner algo, ¿no? Aunque hubiera sido un futbolista la que se hubiera armado informativamente, ¿no? Y sin embargo nos encontramos en una situación en la que todavía la mujer es mirada como sospechosa, es mirada como, no sé si creérmelo, y tiene que obligarse a dar explicaciones antes, durante y después, si sobrevive, del hecho violento. Esto lo hemos visto clarísimo en el asunto de La Manada. En el asunto de La Manada, el abogado defensor, sujeto siniestro por ser leve, se ha pasado por todos los platós de televisión ante el entusiasmo de los periodistas que lo llevaban allí, porque luego el tío es muy malo, pero es muy eficaz, diciendo que, claro, la culpable era ella. No sé si es... Bueno, hombre, claro, esta mujer que salía con las amigas y se sonreía. Digo, a ver, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Salir con el pelo rapado, con una arpillera y tirarse por un balcón para demostrar que la habían violado? Y esto los medios de comunicación, algunos, sobre todo las televisiones, sobre todo determinadas televisiones, han consolidado el papel de los maltratadores, de los violadores, de los agresores, como interlocutores válidos, en régimen de igualdad con el resto de la gente. Tuvo que haber una resolución judicial porque si no hubiéramos tenido a los de La Manada entrevistados en las televisiones, como estrellas de televisión. Vamos, ni les cuento el efecto perverso que crea desde ese ámbito convertir a alguien en estrella. Es tremendo. El papel de los medios de comunicación es tan determinante en la lucha contra la violencia machista como para que cuando hemos tenido imágenes, no sé si recuerdan ustedes el caso de Ana Orantes en 1997, Ana Orantes es una mujer que tuvo 11 hijos, que contaba que fue violada ya desde la noche de bodas, que estuvo sufriendo maltrato durante años y años y años, y cuando ella ya cree que tiene educados a sus 11 hijos, va a la televisión. Y aparece en televisión, en un programa de los que los programadores dicen para mujeres, aparece en un programa de Canal Sur, un día por la tarde. Si pueden ver la imagen, véanla, porque es una dignidad, una fuerza, una potencia aquella mujer enorme. Yo no podía decir nada, yo no tenía opinión para nada, tú cállate, y venga, y siempre igual. Y, bueno, el tal individuo que había sido el padre de sus hijos y ya estaban separados, con una decisión esdrújula del juez, porque dijo, bueno, se separan, pues uno que viva en el piso arriba y otra que viva en el piso abajo. Bien, el tal sujeto ve aquello en televisión y, claro, ofendido en su dignidad, ¿verdad?, se compra gasolina, rocía a esta mujer con gasolina, y a un albañil que estaba allá al lado le pide un mechero, le pega fuego a la mujer. Aquello fue una conmoción y posiblemente la información que se dio de aquel hecho, que yo creo que cambió la percepción, ¿no? Siempre hay un hecho que, digamos, salta al umbral y que nos hace cambiar la percepción que teníamos de ese problema, gracias a que teníamos las imágenes de aquella mujer en televisión con aquel testimonio que era conmovedor, con una fuerza y con una dignidad enorme. Esta es la cuestión. Depende de cómo los medios de comunicación actuemos o no actuemos, funcionemos o no funcionemos, depende de manera determinante la percepción que tengamos de la violencia machista. Por poner otro caso reciente, el caso del idiota ambulante del llamado maestro Shaolin, aquí en Bilbao, que es un idiota con discurso, es decir, doblemente idiota. Bueno, pues al tal sujeto, como teníamos imágenes de él, ¿cuál es el primer abordaje informativo que hacemos de aquello? Es maestro Shaolin. Que mienta, vamos, ni un periodista sabe lo que es Shaolin, hasta ese punto del partido. Pero te dicen maestro Shaolin, dice, joder, esto debe ser, ¿no? Maestro Shaolin. Y aparecen imágenes de él. Aparecen imágenes de él en televisión. Y la mujer asesinada, ¿qué aparece? Una fotografía, tamaño carné,
es una prostituta que ha venido de Senegal. Es decir, durante días estuvimos fascinados, yo no, pero vamos, los lectores y los espectadores, con aquel maestro Shaolin, porque teníamos imágenes, porque teníamos una imagen de él y de la otra no sabíamos nada. Habrá que preguntar, ¿tiene madre, tiene padre, tiene hijos? ¿Con quién vive? ¿Qué hace? No, es una prostituta de Senegal, foto así, tamaño carne. Y tuvo que pasar una semana hasta que se demostró que ni maestro, ni campeón de Kung Fu, ni campeón de no sé cuántas charanfainas, porque hasta ese momento ya habíamos llegado todos a la conclusión de que era un tío fascinante. Es decir, una vez más pusimos la cámara en el punto de vista del asesino y no en el punto de vista del asesinato. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que realmente acabáramos enfocándolo desde el punto de vista de la mujer asesinada. Bien, como les digo, no quiero ser pesimista, porque se ha avanzado de manera extraordinaria en cierto abordaje de los medios de comunicación, pero sí quiero detectar ese retroceso o esa lucha o esa disputa que estoy viendo en los momentos recientes. Partimos de la base, porque somos de una cultura que da mucha importancia a la educación, partimos de la base de que la educación es un elemento fundamental y pensamos que si hay una buena educación, que si hay una educación en igualdad, la suma nos va a dar sujetos tolerantes, civilizados, que no consideran que haya que dar una paliza a su pareja. Pero nos olvidamos, sobre todo entre la gente más adolescente, de que hoy hay muchísima gente, digamos con menos de 30 años, que su manera de informarse, su manera de socializarse en lo que es nuestra sociedad actual, no es por la educación. Hay un programa de televisión, que no les quiero condenar a que lo vean, Mujeres, Hombres y lo que se retuerza, bueno, no sé cómo se llama, que uno ve ese programa y nota que habla peor. Después de ver ese programa notas que te cuestan las frases, no hilas bien, no acabas, las subordinadas se te pierden un poco por el camino. Bueno, aquel programa, que ya digo, aunque solo sea para verlo, para ver cómo es devastador en el esquema de comportamiento machista, tanto de los hombres como de las mujeres. Devastador. Es decir, podemos estar 5 años de carrera con cursos especiales, con máster de violencia machista, y en 30 segundos de exposición a ese programa queda todo volatilizado. Es un programa tremendo y que para mucha gente está siendo la fórmula de socializarse en las relaciones entre chicos y chicas. Parte de la base de que las chicas tienen que ser, como dicen las propias maquilladoras, dicen, no, estas tienen que presentarse como putas. Y los otros como tíos cachas, de estos que vienen del gimnasio, con aquellos brazos como la pata de un elefante, y entonces el ritual con la presentadora del programa, que parece que en vez de tener aquello, tiene, no sé, está entrevistando a Virginia Woolf, se lo toma todo como con una especie de aire suficiente. Bueno, ese programa, que desde luego no se puede prohibir, porque es un programa de una televisión privada, y es decir, una pública puede no hacerlo, pero un programa de esas características no se puede prohibir, es devastador en la creación de esa conciencia machista por parte de miles y miles de hombres y de mujeres, cuidado. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer para ganarse al hombre? ¿Qué triquiñuelas, digamos, tiene que emplear para ganarse al hombre? Y el criterio de éxito. Porque al final todo el mundo está en las redes. A lo mejor no todo el mundo está en las redes, pero todo el mundo está en la televisión. Y las televisiones a veces como abastecedoras de las redes. Y entonces para mucha de esa gente salir en televisión es ya la consagración del éxito. El triunfo absoluto, ya objetivo conseguido. Tú escuchas hablar a aquella gente fuera del plató y es tremendo el esquema de valores que se plantean. De manera que tendríamos que tener en cuenta no solo la importancia de la educación, que por supuesto, sino tener muy claro que hay mucha gente joven que su esquema de valores, que su esquema de comportamiento, su esquema de socialización lo está sacando de otras vías que desde luego no son la educación racional, en libertad, en igualdad, etc. Esto no está en la agenda de... Yo estoy en el Instituto de Estudio de Género de la Carlos III, de acuerdo que cuando planteé esto, ninguna de mis compañeras había visto el programa. No sabían que existía ese programa. Y sin embargo, claro, tendemos un poco la tendencia a hablar entre las convencidas, ¿no? Entre los convencidos, entre los que ya no lo sabemos, y nos olvidamos a veces de cómo conseguir llegar a un tipo de gente que no va a entrar en un determinado discurso.
y que se iba a entrar en el otro, el de la televisión, el del éxito, el del tipo de valores que se plantean allí. Por cierto, la presentadora de ese programa es la que dijo, si no denuncias al principio, luego calladita, por ejemplo, que es colega de otra presentadora que dijo aquella frase también para la posteridad: yo ni machista ni feminista, yo con las personas. Es decir, hay una capacidad de decir estupideces que tienen un efecto multiplicador, que se propagan a la velocidad de la luz. Ustedes compruébenlo. Alguien dice una estupidez y ¡pium!, sale parachutada. Alguien dice algo racional y tarda años, ¿no? Es como un elefante hasta que coge carrera, ¿no? Pero las estupideces en las que nos movemos, los lugares comunes, las ideas en las que encima uno queda como fenomenal, te llevan todavía a tener que explicar en la facultad que feminismo no es lo contrario de machismo. En la facultad en la que yo doy clase, gente, insisto, con un aire, digamos, progresista, ¿no?, en la Carlos III, todavía tienes que explicar que feminismo no es lo contrario de machismo, que feminismo es igualdad. Es decir, hay un porcentaje de gente, por otro lado, en los últimos años se nota bastante, que te miran así como diciendo, ¿y este por qué me habla a mí de igualdad y de feminismo? Pero ¿por qué habla este señor de estas cosas tan raras, ¿no? Yo no he venido aquí para esto. Bien, es verdad que también hay otro sector de gente que casi te está exigiendo. Yo he escrito al final 3 libros sobre este asunto porque se están diciendo, quiero informar bien sobre esto y no sé qué hacer, no sé cómo organizarlo, no tengo las herramientas, no tengo la preparación para informar bien de la violencia machista, que ese es otro de los elementos. Voy terminando. Ha habido un movimiento feminista histórico, digamos ya mayor, que tuvo un papel determinante en la construcción de la lucha por la igualdad. Después ha habido una pausa, digamos, en esa lucha. Ahora ha habido otro repunte, a mi juicio bien estimulante, de gente muy joven, que podemos concretar, como digo, en las manifestaciones del 8 de marzo del año pasado, que se consiguió poner de moda. Hay una parte negativa en ello, por supuesto, pero hay una parte positiva, de discurso que ha conseguido imponerse, y a gente que no ha hecho una huelga en su vida y no le da la mano a un trabajador ni con guante, pues dijo, voy a hacer huelga, ¿no? Porque bien, aunque sea por ponerse de moda, mejor eso que decir estas feministas están todas locas. Ha habido un avance en ese sentido con un feminismo, digamos, de gente muy joven, de gente universitaria, que ha ido a esas manifestaciones acompañado de las mujeres que inauguraron, digamos, el feminismo en nuestro país. Pero yo en el momento actual, o sea, en el momento actual me refiero hoy, 20 de noviembre, creo que estamos asistiendo, estamos asistiendo a un combate tremendo, porque se echen atrás las conquistas que ha costado años lograr. Es un combate que empieza con las palabras, que empieza con la explicación de las mujeres como las culpables obligadas a dar explicaciones a su vez de lo que les está ocurriendo, y es un debate que nos demuestra hasta qué punto las conquistas que se pueden tener en la democracia no son para siempre. Esta idea de que las conquistas de la democracia hay que regarlas, porque si no se marchitan fatalmente y se acaban perdiendo. Y estamos en ese debate que tiene que ver no solo con el feminismo y con la igualdad, sino también con un determinado concepto de las libertades. Yo creo que todas las que estáis aquí y desde luego los medios de comunicación deberíamos tener una posición beligerante en esta situación, porque no puede ser que lo que ha costado tantísimos años conquistar se nos vaya ahora por la ventana. Muchas gracias. Si quieren preguntar. Bueno, yo tengo alguna pregunta. Yo lo que veo en el discurso importantísimo cómo se trata la noticia. Pero mientras no se cuestione el marco, es decir, el patriarcado, el capitalismo patriarcal, me parece muy difícil. Y por un lado me parece peligroso que haya secciones en los periódicos de feminismo, porque si no cuestionamos ese marco, y ese marco está imbuido en toda noticia que se da. Lo que hay que es ir pillando en cada noticia, en cada esto, qué es lo que, de dónde viene y cómo viene. Porque no solamente es lo que se dice, sino de dónde se dice. Claro, por supuesto, pero totalmente de acuerdo. Si no cuestionamos el patriarcado, todo el rato estamos en
ese marco. Podemos, de alguna manera, hacer diferencia entre todas esas cosas, pero si no construimos el marco, estamos jugando siempre en la misma Ya, pero liga. estando totalmente de acuerdo, Nosotros abajo. estando totalmente de acuerdo con lo que dice, ese cuestionamiento tiene que tener, digamos, una parte teórica, si quiere, ¿no? Pero luego una parte práctica. Si yo cuando llego a mi medio de comunicación, lo que tengo que hacer en ese cuestionamiento es dar voz a las mujeres y no dar voz a los maltratadores. Y ahí ya lo estoy cuestionando. O sea, lo que no puedo hacer es, digamos, resolver el problema general previo y luego resolver el problema concreto. En la medida que resolvamos los problemas concretos, estaremos resolviendo el problema general. Cuando yo digo a mi debate no van maltratadores, ya estoy cuestionando ese marco. Y a mi debate van una mujer maltratada y otra mujer maltratada, y las siento a las dos hablar, ya estoy cuestionando ese marco. Es decir, no podemos pretender resolver, entiendo perfectamente lo que me dice, el problema general en abstracto, digamos, si no lo resolvemos en cada día, en cada información. Yo, en el caso de la manada, pues evidentemente no voy a llevar a ese abogado. Y no llevaría jamás a los autores de la violación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues cuando me llaman a una televisión, ir y debatir sobre eso. Y no dejar pasar que es que ella era una puta, que iba sola, que ella dijo que podía con todos. Y ahí es un debate que tienes que tener todos los días, digamos, en el barro. ¿De acuerdo? Yo no puedo decir, bueno, como Telecinco es una televisión patriarcal, pues me niego a jugar. No, pero es que no es eso. Para mí no es eso, Para mí no es eso. Y muy peligroso lo de las secciones, me parece. Me parece peligroso. Porque es como Pero si todavía ni las tenemos. Es como lo de la manada, como la de... No hay, pero me parece peligroso que vaya por secciones. Como es poner en el mismo lugar el deporte, el esto... bueno, pues mira, no me interesa y paso páginas. Lo que hago yo muchas veces con el deporte. Pero no lo haría si hubiera una sección que pusiera violencia machista, que no. Sí, pero me parece peligroso. Pero usted pasaría a la página en la que pone arriba violencia machista. El cuestionamiento hay que hacer general. Ya. Entonces ir el cuestionamiento general y luego ir... porque claro, es que está en todo. Está incluido en todo. No es por casualidad que se traten las cosas y las noticias desde donde se tratan. Y además, en este sistema capitalista se hace negocio de todo. Se mercantiliza todo, hasta el dolor. Está a tope todo eso, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces a mí me parece peligroso como diciendo, enmarcar la manada, lo otro y lo otro, enmarcar el resto. Entonces ahí se toman unas medidas y tal y cual, y el resto nos quedamos tranquilos. No. Y me parece peligroso, además. Pues, disculpa, Yo, a ver si me sé explicar. Lo de la sección, yo le doy vueltas, y sí, me parece, pues, o creo que se podría utilizar como un elemento que espero que si se acordase o se consensuara en ponerlo, sería de forma, ojalá de forma temporal. Porque ojalá que no tengamos que hablar de, o sea, no hablar, sino vivir lo que estamos viviendo. Afortunadamente va mejor, bueno, eso es otro. Entonces, yo para mí sería como un elemento de no sé si llamarlo por eso, entre comillas, no discriminación positiva, pero bueno, darle el marco que se merece en este momento que estamos viviendo y en este momento en el que se está intentando tratar de la mejor manera posible para erradicar todo esto. Yo esa sería un poco la dirección o la utilidad que le daría al uso de la sección. Por eso, no lo sé, esa es mi opinión. Yo no veo tan negativo. Entiendo que yo digo peligroso, me parece peligroso. Sí, pero es que yo vuelvo un poquito a lo de cómo, para qué, en qué momento, quién a eso. Pero eso, insisto, sería yo para darles un momento, en este momento, por ejemplo, de este tema, en el 2019 que estamos viviendo, en el momento en el que estamos, a donde nos queremos dirigir, y un momento en el que si efectivamente hay un vacío, ¿dónde poner este tipo de noticias que a veces se ponen, dependiendo quién son los protagonistas? Pues vale, vamos a ponerle un nombre neutro, que habría que ponerle un nombre, o como se le llama realmente, o no sé yo, porque yo no vengo de esa profesión, eso es. Es que la realidad actual es tan terrible como que la información de la violencia machista va en sucesos.
y la información de violencia machista es cualquier cosa menos un suceso. Incluso hay gente que aplica el suceso ocurrió, gente bien intencionada, que está en contra de la violencia machista, dice el suceso ocurrió, y te puedes encontrar una página, esto es, vamos, lo tengo comprobado, en el que aparece detenidos unos traficantes de droga, detenidos unos alucineros que han roto una joyería en Serrano, y aparece una mujer muerta en un contenedor. Esto es así. Es decir, están en... No sé, a lo mejor tenía que ir en sociedad... Lo que tiene que tener es un redactor o una redactora especializada en el asunto. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Hay un asesinato y con estas cosas de las prisas, que siempre una coartada universal, se dice, bueno, está terminado televisivo, muy picadito, muy picadito. Pones el micro a la gente que está por allí, la mitad de los cuales lo único que les importa es salir, y no vas, por ejemplo, a una experta en el asunto. Hay una crisis económica y ¿tú a quién vas? Bueno, puedes ir al señor o la señora que lo está sufriendo, pero vas a un experto para que te lo explique. Y aquí todavía no hemos activado el chip de que para informar sobre la violencia machista llevemos a una experta que te va a poner en contexto, que te va... Todavía no sabemos qué imágenes dar. Hasta hace muy poquito se daba la imagen una mujer de Cuenca tirada, ensangrentada, charco de sangre al lado de un banco y la cámara quieta ahí. Por ejemplo, llegar a la conclusión de que esas imágenes no se pueden dar es un esfuerzo enorme dentro de la profesión. La otra idea, no dar una idea privatizada de ese enfrentamiento. Cuando hablo del crimen de sala oral, la noticia por donde se abordó, que ella tenía 14 años y él 39. Con lo cual estás diciendo, es un problema de esa pareja. Son ellos. En vez de decir, es un problema de todos. La imagen de la mujer muerta, la imagen de la casa de la mujer. Es decir, como no tienes otras imágenes, son algunas en las que siempre estás revictimizando a la víctima. Y algo tan básico como decir, oiga, usted cuando hay algún asunto complejo, cuando hay un temporal de nieve, de lluvia, ¿usted con quién habla? Pues con un experto, ¿no? Luego sí, luego puede hablar con uno que va por la calle con el paraguas, pero habla con un experto, ¿no? No se le ocurre decir, cuando nos han explicado la ciclogénesis, y sin embargo aquí no está metido el chip de que tienes que hablar con un experto. Entonces, claro, a mí solamente con que los asesinatos de mujeres salgan de la página de sucesos, ya me parece un éxito. Y solo con que seamos capaces de no poner ese contexto exculpatorio del asesino y inculpatorio de la asesinada, me parece un éxito. Y bueno, en el debate político actual estamos viendo, ¿no? ¿Reproducimos o no reproducimos la palabra horrible de feminazi? Pues si la reproduces ya estás cayendo en el marco de referencia del que la utiliza, porque te tienes que poner a dar explicaciones, ¿no? Y esa es una palabra que funciona, se usa, es tremendo, ¿no? Yo escribo colaboro entre otras cosas en el diario.es, que es un diario el más progresista, lo que usted quiera. Yo escribo artículos contra la violencia machista, los cuelgan a las 8 de la tarde, y a las 8 y 2 minutos, que yo creo que no les ha dado tiempo ni a leerlo, por allí desfila todo mi árbol genealógico. ¿Por qué? Porque hay un activismo brutal por parte de esta gente, tremendo. Han visto ustedes imágenes que aparecen que no tienen nada que ver con lo que se está hablando, y aparece un sujeto por detrás, stop feminazis. O sea, hay una política de odio tremenda, activísima, y que está ocupando el discurso en tantos sitios. Y yo ya digo, están tertulias de radio, te acaban mirando y pueden decir, ¿qué cosas dice este tío? Porque lo que está consolidado es lo otro. Pero hay un marco que lo permite. Ya, pero... No se dejaría salir eso en televisión. Y se está naturalizando. Pero si estamos de acuerdo en que la televisión es un negocio... ¿Usted cree que yo voy y le digo al director de Telecinco, al jefe de Telecinco, digo, oye, mira, esto de mujeres, hombres y lo que se retuerza, quítalo, que no es bueno para el conjunto de la gente? Y este señor, que tiene la siguiente idea, para que sepamos de qué hablamos, los programas son una pausa entre publicidad y publicidad. ¿Sabe lo que le digo, no? O sea, los programas son una pausa... No os penséis que os sacamos aquí por... No, pues porque hay que hacer una pausa, no podemos estar todo el día dando anuncios. Ahora ese señor... Yo puedo pedirlo en la pública, pero en ese canal de un señor que dice que la televisión hace compañía, incluso cuando está apagada, porque hay una lucecita roja de que hace compañía, pues claro,
prensa hay una cuestión que a mí me parece muy evidente y muchas veces, y se ve muchas veces, yo creo, de ha muerto una mujer, ha aparecido muerta una mujer cuando la han asesinado. Todavía hoy en día lo vemos y eso me parece realmente exagerante. Yo tengo compañeros de profesión que me han afeado que yo diga ha sido asesinada. ¿Y tú cómo lo sabes? Digo, hombre, no sé. Ha cogido una sierra radial y se ha cargado, ¿no? No es un accidente laboral, ¿no? Pero tú cómo sabes, ¿cómo puedes decir que es asesinada? Digo, ¿a qué esperamos? Entonces, cuando hay un corrupto aunque no haya sentencia. Y sin embargo, cuando hay una mujer asesinada, hasta que no haya sentencia, bueno, ¿qué sentencia va a haber si este tío luego se ha pegado un tiro? Pues esto, por ejemplo, provoca debate, ¿no? Y tú, ¿cómo sabes que ha sido asesinada? Digo, hombre, no sé, por los andares del tío, ¿no? Yo no soy periodista, pero antes, si no he entendido mal, Samara Verte, cuando estaba aquí en Berría, yo creo que sí que hay una línea, ¿no? O sea, una cosa es que hay como un libro de estilo, vamos a decir. Sí, cómo dar estas noticias. en muchos medios. Y aparte es que Todas yo las creo que noticias vamos por eso, y que de hay dónde llegan las y que hay noticias. como alguien que filtra un poco o que hace una relectura antes de publicar, ¿no? Que yo creo que igual una cosa es poner sucesos y otra cosa es hacer que todas las noticias tengan filtrado. Claro. En todos los medios hay un libro de estilo. Y normalmente el libro de estilo no es cuando un hombre mata a una mujer, póngase que el hombre tiene razón. No, o sea, el libro de estilo suele estar enfocado desde el punto de vista de esa víctima, ¿no? En el caso del País, por ejemplo, tiene una corresponsal que se encarga de todo lo que tiene que ver con la violencia machista en todas las secciones del periódico. Igual por ahí van los tiros. Manual de estilo y luego que hay especialización Esto es. dentro de la prensa de cada uno y eso va a ser Esto es. la suma de las dos. La cosa es que no puedes poner, para mí, o sea, que podamos leer, yo solo intentaré leer, pero a veces es demasiado para mí, leer, ¿no? Demasiada información, muy extenso, y digo, pues todas las veces lo leo porque me interesa y veo que están haciendo una gran labor, pero la prensa, la imagen, todo, por lo rápido que es, eso habrá que hacerlo de forma atractiva. Y además, ya consensuado, pero Aitador kritikada ere, askotan gizonezkoak erasotua sentitzen dira hori irakurtzen ere. O sea, que no les conseguimos olvidar, sino que están estas... ¿no? En Televisión Española, por ejemplo, que tienen... Claro, Televisión Española es el archivo de imágenes más potente de toda España. Bueno, pues cada vez ahora han puesto una corresponsal también en violencia machista. Y entonces están tirando de archivo. María Pérez Rodríguez, tenía 30 años, fue asesinada en el año 80. Ese recuerdo, digamos, ¿no? de memoria, que lo pueden hacer porque tiene un archivo muy potente en televisión, y una especie como de humanizar, de visibilizar a esas víctimas, ¿no? Y eso, claro, ahí hay un compromiso. Hay un compromiso. Es que es la cuestión previa, tiene que haber un compromiso. Si no hay un compromiso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y entonces estos, con esa potencia que tiene su archivo, pues consiguen, después de cada caso, cada mujer asesinada la ponen en un contexto, hacen un recordatorio, pero algo tan sencillo, fíjese, como la contabilidad. ¿Cuándo hemos empezado a tener contabilidad de mujeres asesinadas? Pues poco antes de 2004, que es cuando se hace la ley. El 2003, la primera contabilidad de mujeres asesinadas es de 2003 porque el diario El País decide que hace esa contabilidad. Pero no había contabilidad. Cuando no hay contabilidad de un problema es que no hay percepción de que eso sea un problema. Sí, pero hay también el foco que estamos poniendo en la calle. Sí. este corresponsal en violencia machista, ¿qué características o requisitos crees que debería de tener? Feminista, médica, un poquito de perfil. Primero, desde luego, una mirada comprometida, está claro. Después, una formación, una preparación. ¿La formación específica qué te parece? Formación como periodista, genérica, y luego especializada en esa violencia machista. Digamos, una serie de cursos, libros, etcétera, ¿no? Una preparación específica, desde luego en el manejo de las palabras, fundamental, determinante, y sobre todo lo que tiene que tener es una mirada. Yo he estado algunas veces con esas corresponsales de violencia machista, que suelen ser muy jóvenes, y lo que tiene es una mirada comprometida, ¿no? Saben dónde tienen que poner la cámara, saben a quién tienen que dar la voz,
y no esa posición equidistante que yo he hecho un poco la caricatura antes, ¿no? Entonces tiene que tener una buena formación como periodista, por supuesto, una buena formación con perspectiva de género, unos buenos cursos, buenas lecturas y sobre todo ser consciente de que aquí está hablando de un problema de una extraordinaria gravedad, ¿no? Que no es un espectáculo, que no es un suceso, que no se puede banalizar. Hay formación. En nuestra facultad hay algunas asignaturas, pero ahí hay siempre un debate, ¿no? Si tiene que haber una asignatura específica o tiene que haber esos contenidos recorridos en todas las asignaturas. Yo asignatura que doy, asignatura que coloco la violencia machista, pero claro, parto de ese compromiso, ¿no? Y lo que te encuentras muchas veces es que chavalas muy jóvenes que han salido de la facultad no tienen las herramientas para informar bien, quieren informar bien de la violencia machista, pero no tienen las herramientas. Yo he escrito los libros precisamente sobre eso, pues no se puede decir compañero sentimental, no se puede decir violencia doméstica, no se puede decir crimen pasional. Que sepa elegir bien las palabras y que tenga esa mirada, ¿no? Una muy buena formación como periodista en general, una muy buena formación como periodista en perspectiva de género y ese compromiso, ¿no? que te lleva. En la cadena SER hay un especialista en información de los inmigrantes, que todas las informaciones que tienen que ver con los inmigrantes las da él. ¿Cuáles son las características? Pues que está implicado en aquello. Y durante tiempo, ahora se ha perdido un poco, pero durante bastante tiempo, en cada medio de comunicación había, normalmente era una mujer que, digamos, era la que se encargaba de la información de la violencia machista. Es decir, que tenía sus contactos, que tenía sus fuentes, que tenía un discurso y que sabía que no podía contarlo como un suceso. Pero sí, es formar en perspectiva de género, como deberían estar formados jueces y tanta gente, ¿no? Es formar en perspectiva de género. Formar pero cambiando la mirada, si no, no... Sí. La mirada. Sí. Lo de la mirada para mí en este tema es fundamental, pero luego tienes formación, mucha formación habla de no lo sientes. Entonces luego se nos de trabajar. Pero todavía cuando les dices a los alumnos que tienen que tener una mirada comprometida, están un poco con el esquema previo y dicen, bueno, pero aquí no habíamos quedado que había que ser objetivos y por tanto ser equidistantes y por tanto... Porque en las facultades se explica que hay que ser la objetividad. Yo lo que les digo es que la objetividad no existe. Existe la honradez, la profesionalidad, el tratar de buscar la verdad, el contrastar las fuentes, pero la objetividad... Tú tienes que ver dónde pones la cámara, dónde miras. Yo soy objetivo si digo, aquí tenemos a un ciudadano de Senegal que ha venido en patera y aquí tenemos al traficante de inmigrantes, cada uno 15 segundos y que el público decide, dice, joder, qué pedazo periodista soy, ¿no? Eso no lo hacemos en nada. No lo hacemos en nada, ¿no? Y claro, lo terrible es esa normalización del violador que se está haciendo en los medios de comunicación, sobre todo con la presencia del abogado que, como les digo, es un ruin, pero es muy eficaz para sus objetivos. Y eso te la juegas en un problema de discutir. Tú no puedes decir, como tengo razón, ya el público me la va a dar. En televisión no tiene razón el que la trae de casa, tiene razón el que la demuestra en el debate. Entonces yo he hecho debates, por ejemplo, sobre la cuestión del aborto, y veías mujeres preparadísimas, formadísimas, con trienios en la lucha por el derecho al aborto, que eran laminadas por mujeres que tenían muy poca formación, pero que eran muy eficaces. Es decir, que no solo se trata de tener razón, se trata de ser capaz de... Y se te abrían las carnes porque veías en el debate, yo no podía meter demasiada baza, como una mujer que no tenía, en fin, una ignorancia... se comía literalmente a la mujer que tú conocías, feminista de toda la vida, luchando por... Y en la realidad que crea la televisión, que es una realidad en la que no necesariamente tener razón te la otorga, pues ganaba aquella que era luego más. Entre otras está Gador Joya, que no sé si han visto ahora, que también es otra cosa un poco delirante. Está haciendo ecografías a la puerta de una clínica abortista de Madrid. Estos se han enterado de la noticia, ha montado una furgoneta y como es médico, a las mujeres que van a abortar a la clínica Dator de Madrid, coge y les hace una ecografía allí. Y luego sale y lo cuenta. No, claro, he conseguido que esta mujer se ha dado cuenta que lo que tenía dentro tenía vida
Y entonces ha decidido que ya no aborta. Y esto, claro, piezas informativas con esto. Por ejemplo, los periodistas que de alguna manera sois conscientes de esa violencia que se ejerce contra las mujeres, cada vez o habéis hecho algo para uniros, para denunciar a nivel televisión, a nivel comunicación. Yo lo hago allá donde voy, porque claro, ponerse a coordinar periodistas es una tarea más compleja que coordinar una comunidad de vecinos. Porque yo sí veo ahí la falta de los hombres Sí, pero usted ve la falta de los hombres y lo que tiene que ver es que cuando algunos hombres entramos en esta... nos dicen, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué...? No, pero a mí periodista dice, tú, como si dijeras, dedícate al macramé, ¿tú qué haces aquí? ¿Pero qué, no? ¿Qué te ha pasado, no? Con esto, ¿no? Abducido por la ideología de género, dicen algunos. Abducido, no sé, me debía dar un golpe, algo, no sé qué pasó. Pero cuando es una cuestión de pura... Es decir, tú no puedes estar ni siquiera silencioso, ni siquiera, desde luego, cómplice con una situación tan terrible como la que ves, ¿no? No solo porque yo tenga mucha gente conocida que es víctima de esa violencia, es que me parece una cosa tan sangrante, tan intolerable, tan combatible. Entonces hay un elemento que es el contagio. En la medida que ven que tú haces esa posición y escribes libros y escribes artículos, hay gente que dice, bueno, igual hay que ir por aquí. Pero, por decir, acabar con algo positivo, fíjese el cambio que ha habido en las redacciones deportivas respecto del machismo. Las redacciones deportivas eran normalmente muy machistas y, sin embargo, hoy lo puede ver, gracias a la aparición del fútbol femenino, cómo se aborda el fútbol femenino, está siendo un espacio de igualdad. Y los propios periodistas que eran forzosamente machistas, para más información, pues José María García, que ya dijo el otro día que este fútbol de mujeres es como la nieve negra, ¿no? Esto no existe. Bueno, pues gracias a que hay ese fútbol femenino y hay un compromiso por parte de periodistas de tratar de apoyarlo, tratar de arroparlo, de darles el micrófono, de llevarles a los espacios. Estamos otra vez en eso, en la mirada y en el compromiso. Y eso a veces se ejerce por contagio. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias y que la próxima vez que nos veamos estemos mejor que ahora. Muchas gracias. Muy buenas, hola a todas, bueno, a alguno. ¿Cómo estás? Te voy a desalojar, majo. Hombre, te vengo yo a cerrar la... Encantado de la vida. Sí, oye, un placer, Igual. Un placer. Un señor en la quinta columna, ¿no? O sea, bueno. Ya sé que tenéis hambre, ya lo sé. Pero me dejáis un ratico, ¿no? Para concluir, que es que, bueno, veo por las caras que hay gente que me conoce y hay gente que no, que está así, y esto. Bueno, pues lo primero de todo me presento, que me llamo Pausa, me ha traído la organización para que alucinéis y yo me dedico a estas cosas. O sea, fundamentalmente a la tontería. Empecé de cría que me decían, ay, vaya tontería que has dicho, vaya tontería que has hecho, pero menuda tontería, deja de hacer tonterías, oye. Y fui juntando una tontería con otra y he hecho un oficio. Y en general me llaman a estos foros, ¿no? Donde la gente está... Es que menudo tema. O sea, me traen para animar, porque la tontería no sirve más que para otra cosa, o sea, para animar un poco, o sea,
los medios y el ciberacoso y la diferencia entre abuso y violación. Y en euskera, que yo no me sé todo el vocabulario técnico en euskera, barkatu idazue baina. Nigola, improvisatzeko asko zezendoagoa naiz gazteleraz euskeraz baino. Orduan, han ibiliko naiz. Pero ya me perdonáis, ¿no? O sea, que sea euskaldun berri, ¿no? Es parte de mi tontería. Entonces, que me dedico a esto. He estado toda la mañana tomando apuntes y no sé por dónde empezar. Bueno, lo primero me gustaría no ofender a nadie. Porque cuando hablamos de la violencia de género, o sea, yo estoy aquí muy, o sea, ¿dónde pongo la mirada? Y no me gustaría que para nada se entendiera que yo me quiero reír, ni menos de las víctimas. De alguno de los agresores, si pudiera, ya me reiría, pero ni siquiera me da para eso. Entonces, me he traído yo un par de cosas que me van a ayudar a entrar en materia. Porque cuando se habla de la violencia que es estructural, que, ¿no? Y luego sobre las medidas, eso en el ciberacoso, está por aquí y sigue por aquí, no, se ha marchado ya, que en Instagram y eso te puntúan, ¿no? Y si eres una chica de 3 o de 6, ¿no? Y siempre las medidas para aquí y para allá. Yo me he acordado de una cosa que aprendí en otra charla, porque yo de por mí me sé pocas cosas, ¿no? Que era el tema, a ver cómo lo explico, mira, empezó todo hace tiempo, o sea, yo no estaba. El primero era el teocentrismo, que bueno, aquí la gente que sabréis más de esto, o sea, el teocentrismo quiere decir que todo giraba alrededor de Dios. No me preguntes por qué le llamaban teo a Dios, se tendrían confianza, pero todo giraba alrededor de Dios. Pero con el Renacimiento, pues se abrió así, ¿no? Un campo y alguien dijo, no, Dios no, o sea, el hombre es la medida de todas las cosas. Yo no estaba tampoco todavía, aquí no sé si alguno estabais, o sea, yo no estaba todavía, pero yo me imagino que si hubiera estado me hubiera puesto contenta. ¡Ay! Mira, pues que la gente vamos a ser la medida de todas las cosas, pues pensando que a lo mejor la categoría el hombre nos incluía también a las mujeres. Pues no, ¿vale? De hecho, la famosa intuición femenina, ya sabéis, que es este aprendizaje que vamos realizando todas para saber cuándo estamos incluidas en la categoría el hombre y cuándo no. Esto es como lo de el día y la noche. El día, como categoría, engloba al día y la noche. ¿Os habéis quedado, no? Claro, la noche está hasta las supernovas, ¿no? Intentando adivinar, bueno, pero ¿estoy incluida o no estoy incluida? ¿No? Eso ya es una violencia. ¿Estoy o no estoy? ¿No? Porque cuando se preguntaba, la pregunta que le hacemos a la gente adolescente, norma y seni, o sea, ¿quién soy yo? No, ¿dónde estoy? O sea, ¿estoy o no estoy? Porque si no estoy, ¿para qué me voy a preguntar siquiera quién soy? O sea, primero voy a ver si estoy, ¿no? ¿Estáis? Bueno, esto, pues entonces ya nos podemos empezar a preguntar otras cosas. Y entonces, pues que no estábamos incluidas, que resulta que el hombre es la medida de todas las cosas, era que solo los hombres varones. Pero ni siquiera el hombre entero, era un cacho de hombre, nada más. Que es a nivel simbólico, bueno, tengo una polla en mi bolso, puedo sacar, ¿no? En nudo la costa, no sé qué, o sea, no sé. Es que el otro día la saqué en la Universidad de Deusto. Sí. También sobre violencia machista y todos señores en la mesa, ¿no? Explicándonos todo.
y